para los que esperaron a Jesús. Ese día, el conflicto cósmico habrá llegado también al fin. El enemigo habrá quedado desenmascarado y nadie más dudará del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron la venida de Cristo, mencionando siempre a ese día como el día del Señor o el día de Jehová. Isaías, Zacarías, por ejemplo, Daniel y otros profetas anunciaban que el día del Señor vendría. El día de Jehová para ellos sería un día de destrucción, tristeza y confusión para los rebeldes, pero al mismo tiempo sería un día de liberación para el pueblo de Dios. Un tiempo de ajuste de cuentas con los impíos que persiguieron al pueblo de Dios, pero también un tiempo en que los fieles del Señor serían protegidos y recompensados. Leamos, por ejemplo, lo que dice Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 3. Recuérdate que Sofonías está hablando para el pueblo del Antiguo Testamento. Tú, nación desenvergonzada, ponte a pensar antes de que entre en vigor el decreto y el día se pase como el polvo. Antes de que caiga sobre ustedes el furor de la ira del Señor, antes de que les sobrevenga el día de la ira del Señor. Ustedes, los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo. Busquen al Señor y su justicia. Practiquen la mansedumbre. Tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta en este texto. Primero, un mensaje a los enemigos del pueblo de Dios. Sofonías llama a esos hombres nación desenvergonzada. Es un anuncio de que como resultado de sus actitudes de impiedad y de rebeldía, pues recibirán el castigo final. Pero también hay un mensaje para el pueblo de Dios, para los humildes. Y ese mensaje es que busquen al Señor y a su justicia, que practiquen la mansedumbre. La pregunta que te hago es, ¿qué aspecto de Dios vemos en el día de la venida de Cristo, que en el Antiguo Testamento le llamaban el día de la ira del Señor, del enojo del Señor? Bueno, primero que Dios es un Dios de amor y se preocupa con el dolor de sus hijos. Segundo, que Dios es también un Dios que termina lo que empieza. Explico. Cuando el ser humano escogió el camino de la desobediencia, aceptando los engaños del enemigo, y con esta actitud trajo a este mundo el dolor y la muerte, Dios proveyó un plan de salvación. Este plan de salvación tenía como fundamento a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ese plan se concretizó en la cruz del Calvario, donde Jesús entregó su vida por nosotros. Todos los que creen en Jesús ahora son salvos en Él. Pero todavía continuamos viviendo en un mundo de dolor y de muerte. Y muchas veces continuamos siendo engañados por el enemigo. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vuelta de Cristo? Simple. El regreso de Jesús es el punto final a la historia del pecado. Con la venida de Cristo no quedará ni raíz ni rama del pecado y el mal no se levantará por segunda vez. Por tanto, la vuelta de Cristo es el clímax de las expectativas humanas, la esperanza suprema, el fin de este mundo deteriorado por el mal y el establecimiento del reino eterno de Cristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no hubiera sido suficiente sin la venida de Cristo. Hubiera sido suficiente para la salvación del hombre, pero no para la extirpación definitiva del pecado. El hombre salvo habría continuado viviendo en este mundo de dolor para siempre, pero la venida de Cristo coloca un punto final a la historia del pecado en esta tierra, porque el pecado no se volverá a levantar. En la segunda parte de este estudio, veremos lo que el profeta Daniel dijo con respecto a la segunda venida. Los judíos creían que la venida del Mesías significaría la derrota del Imperio Romano, que era el poder dominante de aquellos días. Me refiero a los días de Cristo. Ellos creían también que ese día sería el establecimiento de Israel como la nación de Dios que dominaría al mundo.
Por eso rechazaron a Jesús en su primera venida, porque en la opinión de ellos aquella simple criatura que naciera en un pesebre no podría ser el Mesías libertador del poder subyugador de Roma. Lo que ellos ignoraban era que la venida de Cristo es algo mucho más grande que una simple reorganización del viejo mundo pecador y caído. Quizá no haya nada en el Antiguo Testamento que revele tan claramente como Daniel 2 la verdad de que el nuevo mundo que Dios ofrece a sus hijos no surge del viejo mundo carcomido por el pecado, sino que es una creación nueva y totalmente diferente. Explico mejor de esta manera. Daniel 2 muestra el surgimiento y la caída de 4 grandes imperios mundiales. En el sueño de Nabucodonosor vemos eso, el desfile de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y finalmente Roma, que luego se desintegra en las naciones de la Europa moderna. Sin embargo, la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño, que simboliza la sucesión de estas 4 grandes potencias mundiales, termina de una manera espectacular. No tiene nada que ver con este mundo. Es algo sobrenatural. Es una piedra que viene del cielo y destruye la estatua, la hace pedazos y entonces surge el reino de Dios. Mira lo que dice Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reinos, ¿de qué reinos? De esos 10 reinos europeos. Después que ya pasaron los imperios, en los días de los reyes que ya no pueden formar un imperio universal que domine el mundo. O sea, en nuestros días, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre, tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Querido, está clara la idea de que Dios no va a tomar los desperdicios de esta tierra de pecado para reconstruir un nuevo mundo. Él va a construir un nuevo mundo, porque la piedra viene del cielo, no tiene participación humana, no hay nada de esta tierra. Esa piedra viene del cielo, quiebra la historia de este mundo y da origen a un reino donde el pecado no existirá más. Esta es una advertencia contra el peligro de simbolizar la segunda venida de Cristo. Explico mejor lo que estoy diciendo. Existen muchos cristianos que creen que la segunda venida de Cristo no es un hecho real, que es algo simbólico, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos transformados por Él, ya Cristo vino y ahora nosotros vamos a establecer su reino en esta tierra, amándonos los unos a los otros y ayudando a los necesitados. Querido, claro que cuando Jesús llega a nuestra vida, pues pasamos a ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a los necesitados y a las personas que sufren. Claro que además de predicar el Evangelio, la Iglesia de Dios debe preocuparse por ser la casa de Dios para los despreciados y destruidos por el pecado. Pero eso no quiere decir que la venida de Cristo será un hecho simbólico. No. Hechos 1, versículos 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, está hablando aquí de la ascensión de Jesucristo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. El Señor Jesús ascendió de una manera literal y volverá de una manera literal. Este mundo será destruido y Dios establecerá su reino. Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice que cuando Jesús vuelva, todo ojo le verá.
En nuestro mundo pragmático y materialista tal vez resulte difícil aceptar una venida literal, pero la Biblia afirma que así será. Y será como en los días de Noé, que mucha gente creía que jamás llovería, porque nunca en la historia había caído agua del cielo. Pero el día llegó y el diluvio vino, y la mayoría de las personas no estaba preparada. Así también será en nuestros días. Mucha gente pensará que la venida de Cristo no sucederá. Y sin embargo, cuando menos esperen, aparecerá en el cielo, en las nubes de los cielos, el Señor Jesucristo viniendo a esta tierra. Vamos a la tercera parte de este comentario. Leamos Tito 2:13. Dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sabes, hay muchos hombres de ciencia que no ven un futuro con esperanza para este mundo. Los presagios con relación a lo que pasará en el futuro, desde el punto de vista de la ciencia, no son nada agradables. Desde el punto de vista social, ecológico, económico y moral, el futuro que nos espera en esta tierra es confuso y lleno de contradicciones. Pero entonces surge Tito y dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo habla aquí de esperanza. Y esta palabra esperanza no viene del verbo esperar, viene de la certidumbre de algo irreversible, algo que sucederá, quieras tú o no quieras. Cristo vendrá, le pondrá un punto final a la historia del pecado y llevará a sus hijos fieles con él. Pablo tenía este tipo de esperanza. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, él expresa esa esperanza cuando dice: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso, mi querido, si en este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida, y todos los días encuentro gente herida, ¿sabes? Gente desesperada porque no tiene empleo, porque debe. Gente desesperada porque ha caído en el pecado. Gente desesperada porque el hogar se está destruyendo. Padres desesperados porque sus hijos están en las drogas. Gente que no puede dormir en la noche. Gente que pierde un ser querido, un hijo. Este mundo es malo porque el pecado existe. Pero nosotros tenemos esperanza, y vuelvo a repetir, no viene del verbo esperar. Esperanza de seguridad absoluta. Cristo viene. Por lo tanto, espera un poco, aguarda, ten paciencia. Si tienes que llorar, llora. Pero ten la seguridad de que todo va a acabar. Cristo te va a devolver ese hijo que perdiste. Cristo te va a dar la victoria completa sobre las tendencias con las cuales tienes que luchar en esta tierra. Cristo es nuestra bendita esperanza. En la cuarta parte veremos cómo vendrá Jesús. Algunos sostienen pues que la segunda venida de Jesús ocurre no cuando Cristo vuelva en persona a la tierra, sino cuando el Espíritu se manifestará en su iglesia en la tierra. En otras palabras, la segunda venida de Cristo se logra cuando los principios morales del cristianismo se revelen en el pueblo de Dios. No obstante, aunque el carácter de Jesucristo debe ser reproducido en la iglesia, la venida de Cristo es un hecho literal, no simbólico. Si lo que la gente dice, o muchos creen que cuando el Espíritu venga y el pueblo cristiano se vuelva cristiano de verdad, ahí ya Cristo vino en la vida de cada hijo, entonces, ¿qué esperanza tendríamos realmente? Seguiríamos viviendo en este mundo de dolor para siempre, todos hermanitos, amándonos bien, viviendo los principios de la palabra de Dios, pero sufriendo, perdiendo nuestros hijos. No, pues, no puede ser así. Este mundo tiene que acabar. Este mundo está manchado por el pecado. La venida de Cristo es literal. Mira lo que dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo
la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Jesús viene en las nubes de los cielos, todo ojo le verá. Es un hecho literal, y el espíritu de profecía, en Conflicto de los Siglos, páginas 620, 621, dice algo que me impresiona. Describe la venida de Cristo de esta manera. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece relampaguear de un lado a otro. Los montes son sacudidos como una caña al soplo del viento, y las rocas partidas se esparcen por doquier. Se oye un bramido como de cercana tempestad. El mar es azotado con furia. Se oye el silbido de un huracán como la voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se arquea e hincha como las olas del mar. Su superficie se desmenuza. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Las cadenas montañosas se hunden, islas habitadas desaparecen. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por la corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Una descripción real de la venida de Cristo. Jesús aparecerá, el mundo, la tierra será estremecida, un cataclismo universal. Pero allá estará Cristo, llegando para llevar a sus hijos al cielo. Llegamos pues al fin de este estudio hablando de los vivos y los muertos por ocasión de la vuelta de Cristo. Y no voy a comentar mucho, voy a leer un texto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Mira, en el día de la vuelta de Cristo, Jesús levantará a los que murieron en él. Una cosa es morir sin Cristo, otra cosa es morir con Cristo. Sigo, versículo 15. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es la bendita esperanza. Sabes, hace muchos años atrás, cuando yo era un niño, era más o menos viernes a la puesta del sol, mi madre estaba